Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Solamente te especializas en cosas pequeñas. Y como tú solamente haces cosas pequeñas, entonces nosotros te vamos a pedir que si es posible que tú hagas esto que es tan difícil, tú lo hagas según tus muchas misericordias. Ellos entendieron la lección. Servimos a un Dios que no se especializa en cosas pequeñas, que también mueve su mano, que ha creado el cielo y la tierra, que puede hacer lo que escapa de nuestras manos. A veces creemos que Dios solamente puede hacer lo que es pequeño, pero servimos a un Dios que hace lo sobrenatural, lo que escapa de las manos de los hombres. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y ese es el Dios al que servimos. Eso es lo que hace que uno suba a la casa de Dios con ese quebrantamiento, con esa actitud de Señor, yo sé que no merezco esto o aquello de tu parte, pero tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre misericordioso. La Biblia dice que tú levantas a los muertos y llamas las cosas que no son como si fuesen. Señor, no me apoyo en mi propia prudencia, me apoyo en tu poder, me apoyo en tu soberanía, me apoyo en tu gracia, me apoyo en tu bondad. Tú no eres un desierto para tu pueblo, ni una tierra de tiniebla. En ti esperaron nuestros padres y vieron tu mano. Tú eres el Dios que ha movido ángeles, que ha movido ejércitos por su pueblo. Tú eres el Dios que ha abierto aguas en el desierto. Tú eres el Dios que ha hecho brotar pan en el desierto. Tú eres el Dios que sabe mover ejércitos en favor de tu pueblo. ¿Habrá algo que sea difícil para ti, Padre bueno? Tú lo puedes hacer porque sé que tu Hijo nos califica para ello. Alguien tiene que recibir lo que estoy hablando. Zacarías dice, voy a subir al templo, voy a ofrecer. Oiga esto, la experiencia de ofrecer el incienso era una experiencia de una vez en la vida. Debido a la cantidad de familias que habían sacerdotales, se tiraba en suerte y una vez que le tocó, no le tocó más porque el sacerdocio era una cosa hereditaria que pasaba de una generación a otra. Y por sorteo, entre las 28 familias sacerdotales, si mal no recuerdo, le tocó a Zacarías el que él fuera elegido. Y le tocó a Zacarías precisamente el que él fuera la persona que Dios había elegido para traer el que iba a ser el heraldo del Señor, o el que iba a proclamar a Jesucristo. De manera que no era un asunto de coincidencia, era una cita divina. Lo que Zacarías tenía y él pensaba, él dijo, me voy y ofrezco el incienso, oro, y me voy y me retiro. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Así es como a veces mucha gente piensa cuando tiene esas oraciones engavetadas por allí que Dios no las responde. Lo importante es que tanto él como su esposa seguían confiando en el Señor. Hay algo que me llama la atención que Dios dice de Zacarías y Elizabeth, y es que eran justos. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El justo por su fe vivirá. El nombre de Zacarías significa Jehová recuerda o Jehová recordará. De manera que hay una bendición profética puesta en el nombre de este varón y él cree que se lo pusieron por coincidencia. Todas las cosas están ocurriendo para un plan específico en la vida de cada hijo de Dios. Todas las cosas están ocurriendo porque Dios quiere poner las fichas en orden en la vida de los hijos de Dios. Y el hecho de que este sacerdote y esta mujer no tuvieran hijos significaba que iban a retirarse sin la esperanza
de tener un retiro de qué vivir, tenían que depender de la fidelidad de Dios. Por eso la Biblia dice, cuando el pasaje que menciona que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, es el pasaje de Habacuc 2, el capítulo 2 de Habacuc dice eso. El 5, creo que es el versículo 5, y dice, mas aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, porque está hablando de una época de profunda crisis, una época de quiebre económico, una época de dificultad, una época en la que solamente los que confían en el Señor permanecerán de pie. Entonces no pueden apoyarse en su propia prudencia, en su propia sabiduría, sino que mantienen la confianza puesta en Dios. Aunque el gobierno cambie, aunque el gobierno sea como sea, la confianza tiene que estar puesta en Dios. Aunque te entreguen todas las cositas en una cajita y te digan se acabó el empleo para ti y tú dices qué voy a hacer a los 50 o qué voy a hacer a los 55 años, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo un Padre bueno, un Padre proveedor. Y la Biblia dice, dice, el justo por su fe vivirá, porque Dios lo que hace es que no le cuenta al que camina en fe confiando en el Señor el pecado de los políticos o el pecado del gobierno que mete la pata y quiebra la economía. Dios no le toma en cuenta el pecado de la tierra, porque cuando vienen periodos de dificultad lo que pasa es que Dios quita la mano y entonces deja que empiece la dificultad a golpear los pueblos para ver si los pueblos se vuelven a Dios. Pero aún en épocas de quebrantamiento, de economía quebrada, en el que todo el mundo quizás pierde las casas o pase lo que pase, Dios dice, el justo por su fe vivirá. Dios será su refugio, Dios será su proveedor, Dios será su ayuda. Y quizás no es económica la situación, quizás es una dificultad en la familia, quizás es un problema de salud. Dios dice, el justo por su fe vivirá. En otras palabras, Dios te ve inocente, Dios te ve perdonado, Dios te califica para ese milagro que tú necesitas o estás esperando. Alguien tiene que recibir esta palabra. Nos toca a nosotros creer y hacer algo con lo que Dios nos habla, porque hay diferentes reacciones. Lamentablemente hay gente que son como los saduceos de los días de Jesús. Miraron milagros, miraron endemoniados siendo libres, miraron la mano de Dios visitarles y decían, algún poder extraño está detrás de este hombre. Miraron milagros que ninguno de nosotros miró, a tal punto que el Señor dijo, si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que ustedes han visto, se hubiesen arrepentido. Ustedes sabían que nuestra generación ha visto más milagros que los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Nuestra generación. Milagros desde de cosas pequeñitas hasta cosas grandes, porque el evangelio está relacionado con eso. Inmediatamente el evangelio empieza, Dios empieza a mover ángeles desde su mismo trono para que visiten a su pueblo. Dios empieza a desatar una nueva época de milagros, porque mientras más oscuridad, donde abunda el pecado, allí abunda la gracia del Señor. Y nuestra generación es una generación que está siendo visitada con el poder de Dios como nunca antes. ¿Alguien lo cree? Entonces nos toca a nosotros creer. Imagínense la incredulidad del sacerdote, que era temeroso, justo y andaba en temor. ¿Y dónde quedo yo y queda usted? Imagínense. Se atreve a dudar de las palabras del ángel. Y el ángel le dice, te lo digo yo, soy el ángel mensajero de las huestes celestiales. Casi lo sacude y le dice, tu nombre significa que Dios se acuerda, que Dios no olvida, que Dios visita a su pueblo, que Dios conoce lo suyo por su nombre. Casi lo sacude. De manera que nos toca a nosotros creer que Dios sigue vivo,
que Dios siga actuando, que Dios siga haciendo milagros en medio de su pueblo hoy en día. Eso es lo que hacemos al recordar la Navidad, que el mayor milagro producido en nosotros es el milagro de la salvación del alma, que vino como resultado de la visita de que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Usted sabe que en los días, y este es un dato que yo paso siempre, en los días en que Zacarías entra al templo, había toda una convulsión política. Uno de los generales romanos, Pompeyo, había entrado al templo y había sacrificado un cerdo en el mismo lugar santísimo del templo, donde solo entraba el sumo sacerdote y si entraba en pecado moría. Pero había tanto pecado en el pueblo que Pompeyo salió de allí ileso. Y el pueblo dijo, ¿será que seguimos siendo el pueblo de Dios? Pero oiga las palabras del ángel a Zacarías, no temas. Toca a alguien que está a su lado y dígale, no temas. ¿Será que seguimos siendo el pueblo de Dios? Eso es lo que la gente piensa cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando llega el reporte médico. Hay milagros que Dios va a desatar en medio de su pueblo hoy, y yo lo creo en lo profundo de mi alma, que Dios va a visitar a su pueblo con su presencia. Gloria a Dios. Los Herodes habían tomado el control de la nación. Había toda una convulsión. Si usted cree que la época no es parecida, el otro día, o yo no sé a cuál de los muchachos, creo que le mostraba a alguien una foto. Esto es publicidad gratuita. El ministro de Salud, déjeme decirlo con finura, es un señor mayor, masculino, que se viste con falda de mujer y se pone pelucas de mujer. El ministro de Desechos Nucleares de la Nación es un señor mayor, con el respeto de los que están calvos, pero verdad que sí, que este ni se pone peluca, pero se pone vestido de mujer. Y hemos aplaudido eso y dicho, está bien. Yo creo profundamente que hay gente que necesita atención psicológica rápida. Esa es la época en la que nosotros vivimos. Dios le dice a Zacarías, voy a levantar un hombre poderoso en medio de la nación que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y los corazones de toda la nación a la prudencia de los justos. Voy a levantar ese niño que va a nacer milagrosamente, porque mientras más grande es la dificultad, más grande es el problema, más grande es o más grande es la petición y más imposible es la petición y más tienes que esperar en el Señor, más grande será lo que Dios hará sobre tu vida, lo que Dios hará en esa situación o en esa necesidad, porque su nombre será glorificado mayor de lo que nosotros esperamos. Toque a alguien y dígale, eso es para ti. Aleluya. O sea que el llamado sobrenatural de Dios aquí es no temas, no temas, confía en el Señor. Cierro diciéndole esto. Debemos cuidarnos de nosotros seguir orando, seguir pidiendo, seguir confiando, seguir tocando el cielo, seguir golpeando hasta que los cielos se abran en favor de nosotros. Debemos cuidarnos de no desmayar en la oración. Debemos cuidarnos de no tomar vacaciones espirituales
en esta época. Esta es una época para prepararnos para la entrada de un nuevo año que no sabemos lo que trae delante de nosotros. De manera que esta es una época para provocar el cielo para los milagros que vamos a necesitar en el próximo año. ¿Alguien me dice amén? Para los milagros que vamos a necesitar en el próximo año. Siempre Dios nos habla de esto. Dios honra la fidelidad, aun cuando Él conoce que la fe a veces flaquea. Pero lo que Dios honra es la fidelidad. Note por último que a pesar de que Zacarías está flaqueando en la fe, está sirviendo. Está sirviendo. Es importante nosotros servir al Señor con todo lo que tenemos, porque Dios honra a los que le honran y a los que le sirven. ¿Cómo se sirve al Señor? Se sirve al Señor diciendo presente en su casa. Número 1, se sirve al Señor nosotros diciendo en qué puedo ayudar en la obra del Señor. Se sirve al Señor estando disponible para ayudar al que tiene necesidad. Se sirve al Señor levantando una silla en la casa de Dios. Se sirve al Señor dándole una sonrisa al que entra por la puerta. Se sirve al Señor nosotros diciendo, Señor, voy a hablarle de ti al que yo encuentre en el mercado público o en el lugar de trabajo. Se sirve al Señor utilizando los dones y las capacidades que tenemos y no guardándola para nosotros. Entonces la Biblia dice que los cielos se abrirán aun cuando nosotros creemos que Dios se ha olvidado, porque Él siempre llega a tiempo.